En esta ocasión vamos a hablar del amplificador operacional. ¿Cómo son? De inicio es importante especificar que estos son circuitos integrados y no son dispositivos discretos como lo son el transistor o el diodo. Aquí en las imágenes podemos ver el ejemplo de algunos de ellos que para algunas matrículas, como podemos observar, son encapsulados y que poseen 8 unidades. El símbolo esquemático lo podemos ver acá en la parte de arriba. Podemos ver que en la configuración básica tiene una salida y tienen dos entradas, para que se le conoce como inversora con el signo negativo y la no inversora con el signo positivo. Del lado derecho vemos el mismo símbolo, pero ahora con las terminales de polarización como B más y B menos, que nos hacen referencia a una fuente de alimentación cinética. Y si recordamos, por el tipo de fuentes representan igual magnitud, pero signo contrario, por ejemplo, más 12 volts, menos 12 volts. En la parte de abajo, en la izquierda, podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional. Para poder obtener el funcionamiento del amplificador operacional es necesario hacer la comparación entre el comportamiento como el lado izquierdo como el ideal o práctico. Vemos en el lado izquierdo que aparecen diferentes características como voltaje de entrada, la ganancia y la impedancia de salida, además del voltaje de salida. Y en el caso ideal, la ganancia de voltaje se obtiene a la salida es infinita. Esto nos da a entender que independientemente de la entrada que tengamos de voltaje, esta señal será amplificada sin ningún límite, lo cual en la realidad se traduce en que el voltaje o la excursión máximo se puede obtener a la salida de un amplificador operacional. Está controlada por el voltaje de polarización en DC que tiene el mismo, por ejemplo, 15, 12 volts, dependiendo del caso. La impedancia de entrada que presenta o recibe en el modelo ideal del op-amp se asume como infinita, como podemos ver acá entre las terminales. Esta impedancia de entrada se aproxima a lo que es un circuito abierto, lo que nos da a entender que no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Esto es importante porque con eso se evitará que haya pérdidas de potencia en el amplificador operacional, lo que puede cambiar la ganancia de salida. Normalmente se pueden moldear como fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá en la imagen de bajo vein, esta fuente representaría la fuente de señal de la que se va o se busca amplificar en un amplificador operacional. R1 representa esa resistencia de la fuente, de su fuente de señal, y R2 representaría la impedancia de entrada que tiene el amplificador operacional. De tal manera que si este es muy grande, pues prácticamente todo el voltaje de la fuente de señal va a aparecer entre sus terminales y no va a haber disipación de potencia. También tenemos que el ancho de banda, en el caso del amplificador operacional, se asume como infinito. Ese ancho de banda pues es un rango de frecuencias que se puede pasar o amplificar sin pérdidas de potencia, lo cual es también modelo práctico lo va a suceder. Y finalmente el otro parámetro que se considera con la otra característica es la impedancia de salida, que se asume como cero. Quiere decir, independientemente de la corriente que demande y o consuma la carga, el voltaje de salida no se va a ver afectado. Y nuevamente se puede modelar como un divisor de voltaje. Ahora BI sería la salida del amplificador operacional. R1 representaría a la impedancia de salida y R2 representaría a la carga.
de tal manera que si R1 es esa impedancia de salida vale cero, pues todo el voltaje de la fuente aparecería en el resistor y no habría caída de voltajes. En el modelo práctico que vemos acá en el esquema de la parte superior derecha, ahora vemos que la independencia de entrada se modela como resistor. Si hay una ganancia de voltaje a la salida y la misma impedancia tiene un valor de medible, vamos a decir. Por lo tanto, en el modelo práctico se asume que la ganancia de... El diagrama de bloques de un OPAMP genera, como podemos ver en el esquema, que está compuesto por tres etapas principales, que es la que vamos a abordar en la sección siguiente, es la que tiene que ver con el amplificador diferencial. Con esto que hemos visto, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las terminales de un OPAMP básico? ¿Cuáles son algunas de sus características de Lupin y cuáles son también algunas de sus características? Modelos de entrada de Lupin. ¿Cómo se aplican las señales en las terminales de la entrada de Lupin y que representan en su comportamiento y salidas? Los modos de entrada que tiene Lupin son los modos de entrada diferencial y como se muestran los siguientes. Vamos a hablar del modo diferencial. Tenemos dos casos. El primero, cuando la señal de la fuente de la señal se aplica a una de las entradas y la otra se conecta a tierra. Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver cómo se aplica en la inversa. Se aplica, bueno, aquí el otro caso es, se aplican, lo podemos ver en la parte de abajo y es cuando se aplican de señales de polaridad compuesta. Bueno, el equivalente sería aplicarlas en ambas terminales. Para el modo diferencial, la señal se aplica una de las entradas y la otra a tierra. Debemos acá en ese cuadro amarillo que dice la señal que se va a obtener a la salida y partiendo de que se aplica la terminal no impresora, pues va a ser una señal amplificada pero de la misma polaridad. ¿Qué pasa cuando ahora la señal en el lado derecho se aplica la terminal inversora? Como podemos ver, sí se va a amplificar la señal, pero va a aparecer invertida o con diferente polaridad. En modo diferencial se aplica señales de polaridad opuesta a la entrada, que la salida va a estar amplificada y corresponde a la diferencia de las otras señales que se aplican, las otras señales que se aplican en la inversora. Ahora sí vamos al otro modo, un modo común. En este caso observemos la gráfica. Se puede ver que se aplican dos señales que tienen las mismas características, misma fase, misma frecuencia y por supuesto también misma amplitud. El resultado de hacer esto o trabajar en este tipo de circuitos para el lockdown va a resultar en una cancelación de las señales y el voltaje de salida en DC. Y entonces es donde nos hacemos la pregunta, ¿para qué ingreso señales si no se van a amplificar y al final ya termino o la salida va a ser igual? Esto tiene que ver con una característica del amplificador, la condición de rechazo o en modo común, y que tiene como objetivo atenuar o eliminar entradas indeseadas de amplificada diferencial de señal. Esa señal pues tiene las mismas características que la y misma amplitud y no aparecen a la salida, de tal manera que a la salida del amplificador operacional solo se observará la amplificación de la diferencia de la señal que se aplique a las entradas. Para valorar la eficiencia del amplificador operacional, tanto para hacer su confusión básica, tanto para eliminar señales indeseadas, se utiliza un concepto como la razón de rechazo en modo común o con abreviaturas MRR, y esta se define como el cociente entre la ganancia de voltaje de diferencial al lado abierto y la ganancia en modo común, que represente la ganancia de modo abierto, es la ganancia de voltaje que tiene el OPAN
que es el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje neutral, siempre y cuando no haya componentes estáticos. Entonces, cuando la ganancia de voltaje del diferencial a abierto es muy grande en comparación a la ganancia del modo común, que vamos, que esto es el modo común, que entre más grande sea del rechazo del modo común, va a haber una mejor eficiencia en la amplificación del OPAM y obviamente la eliminación de señales no deseadas. También esa razón de rechazo de modo común se presenta a través de los decibeles y la expresión que cambia, y aquí se multiplica por el cociente ya antes mencionadas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos este caso, dos señales de las mismas características en entrada, lo que nos da cuenta que el OPAM va a presentar esta característica de rechazo en modo común. Va a tratar de atenuar esas dos señales indeseadas. Dice el ejemplo: calcular la CMR del OPAM con una ganancia de lazo abierto de 100.000 y en modo común de 0.4. De tal manera que se hace la cuenta, dividimos ambas cantidades, nos da que la razón de rechazo es de 250.000. Una cantidad dimensional y en decibeles, como ya lo hemos expresado, se va a este valor a los 108. Excursión máxima de voltaje está limitada, como se ve acá en la estrella, por el valor de la fuente. El voltaje es de salida pico a pico, que no puede ser mayor al voltaje de la fuente. De manera general se puede encontrar una relación que entre mayor sea la resistencia de carga, el voltaje de salida también va a ser más grande. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si con una resistencia de 2 kilo para una de fuente cinética de más o menos 15 volts, tenemos un voltaje de la resistencia de carga, una resistencia de 2 kilo de 13 volts. Si esa resistencia de carga se incrementa a 4 o a 5 kilo, el voltaje de salida se podría encontrar en este resistor sería 14 volts, lo que se está aproximando al valor de la fuente que fue dimensionado, que fue de 15 volts. Podríamos responder estas preguntas: ¿qué diferencia existe entre el modo diferencial y se usan en dos terminales? ¿Qué significa el de rechazo común de un OPAN? ¿Qué relación existe entre un voltaje de la salida OPAN y el valor de la resistencia de carga? Esto ha sido todo.